Muchas gracias, compañeros. El saludo cordial. Hace un ratito me refería, justo antes de la llamada, que por cierto, sobre todo por la experiencia acumulada por el doctor Vázquez, yo creo que bienvenida sea. Y la Z ha logrado a lo largo de sus diferentes horarios sacar al aire a mucha gente que en algún momento de su vida o dirigió los destinos de instituciones de salud, o en su defecto cuenta con la experiencia. Que en la receta médica de la Z hemos tenido también eminentes médicos, incluso del presente. Algunos de ellos se están sirviendo por mandato del presidente. Y vuelvo a referirme al presidente y vuelvo a referirme a su discurso pasado. Y lo quiero hacer porque me ha preocupado durante toda la marcha de esta situación el lenguaje que envían las instituciones. Me ha preocupado siempre. Soy de los que critica cuando los políticos, los gobernantes, que son los políticos que gobiernan, a veces entienden que la sociedad es un infante, al que a veces hay que cuidar de sí mismo, al que muchas veces hay que tratar precisamente con una idea bastante infantil de lo que debe hacer o no debe hacer. Y eso ocurre sobre todo cuando no se ha realizado la tarea correcta, más en países como el nuestro, cuyo organigrama educativo pende directamente de lo público, pende directamente de voluntades, capacidades desde el poder central. En otros países esa carga está muchísimo mejor dividida y se ha convertido incluso la política escolar en muchas naciones en una política que se trabaja desde la localía. Mucha gente que nos escucha se sorprenderá al saber que hay naciones del mismo mundo occidental donde los profesores de un área geográfica se sientan a discutir los contenidos que sus estudiantes van a recibir en tal o cual materia para el año que viene, con una intervención muy mínima de las voluntades que puedan existir desde una oficina central en la capital de esa nación. Y eso, obviamente, hace de esas naciones, ayuda, obliga a que los profesores se mantengan en un proceso de competencia, incluso que favorece sacar lo mejor de ellos, y por lo cual muchas veces en naciones con esos sistemas, luego la observación, la medición de sus eficiencias, de sus capacidades, al momento de hacer crecer a los estudiantes en materia de contenidos, en materia de la capacidad de pasar tareas, en la capacidad de aprender a hacer cosas, es muchísimo mayor que la nuestra. El Estado Dominicano, en los primeros días de la tragedia, los primeros días, perdón, de la contingencia del coronavirus, porque la tragedia vino después con los muertos, manejaba ciertamente y ahí está la hemeroteca, para no mentir, manejaba la idea de que incluso la propia llegada al país del coronavirus bien podía perfectamente darse en medio de un escenario donde nosotros teníamos pocos riesgos, donde probablemente no íbamos a tener las situaciones de otros países, pero llegó. Y cuando llegó, luego era el tema de que solamente estaba ocurriendo en personas que venían de fuera o que tenían contacto con quienes vinieron de fuera y que por lo tanto se repitió mucho, recuerdo, en esos días, de que no había contagio comunitario, de que no había un brote en el aire que respiramos, que no había un brote en las oficinas en las que trabajamos, de que no había un brote en las salas médicas en las cuales los dominicanos igual iban a acudir a recibir pues tratamientos, a buscar curas, a buscar operaciones, a buscar soluciones quirúrgicas. Y sin embargo, la contaminación comunitaria también llegó, porque al final estos brotes que no hacen sino seguir el curso de una pirámide invertida, de comenzar en un pequeño núcleo y seguir ese proceso de extensión, se vio agudizado por situaciones, algunas bastante bizarras, como la de la señora que si recibió o no las instrucciones adecuadas de la autoridad para ir a su casa, para jugar un dominó, un traguito allí, un traguito allá, y para probablemente en el camino dejar sembrada la semilla de otros contagios. Y con esto insisto, no quiero señalar a nadie como paciente cero, no quiero señalar a nadie como culpable. Luego nos apareció el chisme de la boda, que igual que el de la señora, cada quien lo manejó como quiso. Los mismos que a veces decían, ay, no, que no le coja con la señora, pero luego sí le cogía con la boda, porque aquí cada quien tiene sus filias y fobias. Para sumarle a tu comentario, una periodista española que dice que ingresó a la República Dominicana en enero y que dio positivo al COVID-19, pero que en ese momento ni se sabía ni se estaban tomando ningún tipo de medida. Incluso se sorprendieron en su país, tampoco lo determinaron. Hasta hace poco es que le dicen que entonces esos síntomas que ella tenía eran del COVID. Ahí está. Y eso, por ejemplo, nos dice que desde el inicio esa política, por lo tanto, que hemos descrito cronológicamente, ha tenido fallas. Y vaya que yo no le voy a pedir un ejercicio perfecto a ninguna obra humana.
Vamos a estar claros en eso. Mi problema ha sido, sobre todo, preguntarme siempre, ¿hacia dónde vamos? Y si esa dirección hacia la que vamos la decidimos nosotros o es a la que nos está llevando por sí misma la situación del coronavirus. Tenemos una estrategia, nosotros podemos torcer ese curso hacia donde nos conviene. En algunos casos parece que sí, yo soy el más sorprendido positivamente y alegre por mi país cuando se me ha dicho que el número de casos graves es bastante bajo, que de hecho anda todavía por 130, creo, por ciento algo, y que el número de ventiladores que posee la República Dominicana para casos que precisamente aprecien gravedad y donde las personas tengan una situación que les impida respirar con facilidad, se dice que hasta ahora lo que tenemos supera por mucho la demanda y que en camino está tanto la fabricación de algunos como la obtención de otros. Parece que el tema de los ventiladores es justo lo contrario al tema de las pruebas, donde tenemos una situación con el número de las mismas. Es todo de verdad que es toda una situación adivinar cuál es el número real. Un presidente de la República que en un discurso precisamente te da una cifra, un ministro de Salud Pública que ese mismo día más temprano te da otra, independientemente de que no podemos caer tampoco en el error, tampoco voy a caer en la facilidad de decir que el número de pruebas y el número de descartados no procede, porque eso es una tontería. A una misma persona, eso lo sabe todo el vivo, eso lo sabe, no voy a decir los chinos abonados, que ya eso saben mucho. El hijo mío de 6 años sabe que a una misma persona se le puede hacer más de una prueba. En eso no nos confundamos, porque también he visto gente, pienso que ni tanto ni tampoco. Cuando se hable del número de descartados, no se puede pensar en una prueba. Igual que cuando se habla del número de contagiados, solamente para descartar a una persona que ha tenido el contagio, me parece que se necesitan 2 pruebas de salida. Imagínense usted la que se necesitó tal vez para hacer el diagnóstico 3 y que posiblemente se haya necesitado en el proceso otra más. Bien, podrían ser 4 por persona. Por eso hay que insistir en que se tenga el número más alto posible, tanto para que tengamos en todo momento las pruebas necesarias para hacer ese tipo de evaluaciones y diagnósticos, pero como hemos insistido más de una vez, para saber quiénes, teniendo o no teniendo el virus, así sean asintomáticos, no sigan transmitiéndolo en su entorno cercano, puedan aislarse de manera temprana y a su vez, que esa es quizás una de las intenciones que tarde o temprano habrá que acelerar, hacer que aquellos que habiendo pasado la prueba de manera feliz, que habiendo generado un entorno donde quizás nadie está contagiado, entonces esas personas puedan ser analizadas cada uno de sus casos para tratar de volver a las rutinas productivas que generen riqueza, que pongan comida en su mesa, que también permitan, cómo no, generar ese tejido productivo, regenerar ese tejido productivo dominicano, el cual hoy por hoy hace bastante falta para que muchos recursos, tanto por decisión propia de los individuos como aquellos recursos que van a terminar siendo obviamente fiscalizados por la agencia impositiva, entonces terminen siendo dirigidos ciertamente al tema de la salud. Mientras esto ocurre, el Estado dominicano tiene una estrategia que hasta cierto sentido parece muy pasiva y donde los números nos están llevando, aunque sea de manera lenta, hacia los niveles que muchas veces tememos, independientemente de que ciertamente tenemos unos porcentajes que un día amanecen por debajo de la mortandad mundial, un día amanecemos cerca de la misma, un mal día amanecemos por encima de la misma, y donde da la impresión de que hay un ciclo de romper 2 veces el récord en la semana, luego tener una reducción para luego volver nueva vez a ver cifras récord de nuevos contagios. Mientras eso pasa, con esto cierro, hay un gran temor. Parecería que además de la falta de, no voy a decir la capacidad, quizás puede ser la voluntad, de girar, torcer el curso del barco hacia la dirección que queremos, hacia la dirección que necesitamos, no porque vayamos a ir a lo mejor al paraíso torciendo el curso del barco, sino porque vamos a evitar estrellarnos en ese peñasco, vamos a evitar encallar, partir la sentina del barco y irnos a pique, que es lo primero que hay que hacer, y luego tratar de ir a puerto seguro. Es el hecho innegable, señores, de que por más que el ministro de Salud, que pienso es una persona que ha hecho un gran intento de, sobre todo, ofrecer la mejor de las informaciones, de tener la mejor de las voluntades a través de ese trabajo, y debo decir lo mismo de otros importantes funcionarios del personal de salud que tienen nuestro respeto y valoración. Sí, pero mientras ellos a lo mejor están con los hombros cargados y recargados,
hay otras personas, y todo el mundo lo sabe, intentando sacar provecho de esto. Si el país realmente necesita insumos fabricados en un país, puede ser China popular, puede ser Vietnam, puede ser cualquiera. Primero, el traslado de esos insumos, si el Estado Dominicano considera que son necesarios, ¿tiene el Estado Dominicano las capacidades de contratar a través de una licitación o concurso a las compañías que están en capacidad de dar ese servicio? Parecería que en el país, parecería que parte de la política oficial es hacer de eso específicamente un espacio para la campaña del candidato oficialista. Y no es que esté mal, atención, que Gonzalo traiga cualquier cosa, no. Yo diría que hoy por hoy lo estamos recibiendo, yo diría que casi todos los dominicanos con bien, el hecho de que pueda llegar cada insumo necesario. El problema aquí es si vamos a hacer precisamente de esa necesidad, así como también de las limitaciones que pueda tener el Estado dominicano, si es que las tiene, porque para otras cosas hemos pagado servicios carísimos de transporte, para otras cosas hemos pagado más del duplo, para otras cosas hemos pagado el triple de lo que valía una infraestructura, para otras cosas, incluso luego para evitar ir a un arbitraje, le hemos terminado pagando a una misma compañía que nos terminó cobrando muchísimo más de lo que algo valía. Entonces sería interesante saber si es que el gobierno ha decidido, por alguna razón u otra, dejarle ese espacio a su candidato para, con algo tan importante como esto, en vez de hacer un servicio o de contratar una compañía de la manera que el Estado debe hacerlo según la ley, simplemente se le ha dejado ese espacio para tener una posibilidad de campaña. Mientras eso ocurre, hay un país que está rezagado, donde mucha gente está desesperada, donde la obediencia al toque de queda está siendo puesta a prueba por gente que no necesariamente quiere salir a hacer lo malo, aunque haya dos o tres sinvergüenzas. También los hay aquellos que mucha gente critica que están en las calles, pero que necesitan salir para tratar, dentro del limitado movimiento económico, obtener lo suficiente para que sus hijos puedan comer. Hay que tomar decisiones. Algunas de ellas tendrán que ser anunciadas con antelación, algunas tendrán que ser muy bien estudiadas, algunas de ellas tendrán consecuencias, yo no lo dudo, pero necesitan ser tomadas y necesitan ser tomadas con valentía. No todo va a ser fácil, no todo va a servir para hacer un anuncio de campaña, no todo va a ser un mango bajito, por amor a Dios. Habrá que tomar decisiones fuertes y valientes, pero necesarias para que el pueblo dominicano, además de estar sano, además de estar resguardado y seguro, pero para que también pueda, de alguna manera, volver a depender de su propio esfuerzo y poner un plato de comida en su mesa.